Buenas tardes. Estoy muy complacida de estar hoy en esta máxima casa de estudios. ¿Hacia dónde van los derechos humanos frente a la crisis del Estado en América Latina?, que es el primer coloquio internacional que festeja los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En esta ocasión me voy a permitir destacar un concepto que ha sido clave desde 1994, tanto para entender el desarrollo humano como para situar a los seres humanos en el centro de las políticas públicas. Mi ponencia es sobre la seguridad humana, una aproximación ética al problema del desarrollo. ¿Por qué hablamos de la seguridad humana? Como todos nosotros sabemos, el surgimiento del Estado moderno se explica fundamentalmente en términos de seguridad, la necesidad del ser humano de vivir en sociedad para defenderse en primer término de la naturaleza y posteriormente de otros hombres. Sin embargo, el mundo del siglo XXI es muy inseguro e incierto y todas las formas de vida, particularmente la humana, aunque yo ya no estoy tan cierta que sea únicamente la humana, se encuentran profundamente amenazadas. El concepto de seguridad, en perspectiva histórica, podremos decir lo siguiente. Por varias décadas han emergido diversos vocablos atingentes a la seguridad, tales como seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad cooperativa y otros. Si bien es cierto que para un número de analistas el concepto de seguridad va aparejado a la noción de fuerza y al atributo de violencia legítima y soberanía estatales, hay una tradición histórica, igualmente de antiguo linaje, que usa el término de seguridad para referirse a la reducción de riesgos y contingencias adversas que afectan a la llamada sociedad civil y a las personas. Otro aspecto importante del auge del concepto de seguridad, trátese del de seguridad nacional, del de seguridad hemisférica o del de seguridad internacional para efectos estratégicos y de políticas públicas, están la mayoría de ellos relacionados, por decirlo de alguna manera, con el análisis del desarrollo. Es decir, nosotros no podemos entender la seguridad si al propio tiempo no entendemos la problemática o el dilema del desarrollo. Como todos nosotros sabemos, en los años 60, 70, hacia el final del modelo de sustitución de importaciones en los años 50, después del desarrollo estabilizador, hubo una relación muy directa entre lo que era el desarrollo y la seguridad. Si bien es cierto, prevalecía el discurso desarrollista, es decir, justamente como teóricos como los de la CEPAL, que estuvieron volcados sobre un sentir latinoamericano, que es a mi juicio, el mayor atributo y contribución de la Comisión Económica para América Latina, que es un sentir latinoamericano de los problemas del desarrollo y no simplemente aplicar las recetas que venían de organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo incluso, o como el propio Banco Mundial. Todas estas nuevas propuestas que hace la CEPAL a la cabeza de Prebisch, como uno de los grandes teóricos del desarrollo en América Latina y en el mundo entero, porque sus aportaciones no solo fueron válidas para América Latina, sino de manera muy sustantiva, podríamos decirlo, para así los llamados países del tercer mundo. Los términos de seguridad y desarrollo entonces han estado ligados a una cosmovisión etnocéntrica, en especial norteamericana o estadounidense, con múltiples redefiniciones. Cuando nosotros decimos norteamericana, generalmente nos referimos malamente a los Estados Unidos de América. Sin embargo, en América del Norte, como ustedes saben, estamos Canadá, Estados Unidos de América y México en ese orden de norte a sur. ¿Qué ocurre durante los años 70?
Bueno, como ustedes recordarán, justamente en el marco de Naciones Unidas se da una crisis entre lo que se vio que estaba pasando en el mundo desarrollado, incluso después de las 2 guerras mundiales en Europa, y con la aparición del Plan Marshall. Y al propio tiempo nos damos cuenta de que hay un sur muy, muy desprotegido. Los países del así llamado tercer mundo, los países en desarrollo, que están seriamente abatidos, cuya modelo de sustitución de importaciones y cuyo modelo de desarrollo estabilizador, en el caso mexicano particularmente, había entrado en crisis. Y entonces un grupo de especialistas, entre ellos el canciller alemán Willy Brandt, se da la tarea, junto con otros estadistas de diferentes partes del mundo, de hacer un informe de la Comisión Independiente sobre Problemas del Desarrollo. Y este es muy probablemente el primer documento que analiza cómo los variados enfoques de los estadistas que intervinieron en él pone de manifiesto la enorme preocupación que ya entonces se tenía sobre la viabilidad del desarrollo, particularmente del desarrollo capitalista, y de la humanidad misma con ese desarrollo dentro de la órbita occidental. Así encontramos que el informe Brandt es quizá uno de los primeros análisis más sustantivos y serios sobre qué está pasando con los límites del desarrollo. Antes del informe Brandt, algunos años antes, empieza el famoso Club de Roma y después ya este informe, que es conocido como en el mundo como el informe Brandt, precisamente por el canciller alemán, empieza a cuestionar muy enfáticamente qué es lo que está pasando con las políticas del desarrollo y cómo este desarrollo capitalista está dejando de lado a millones y millones de seres humanos de las garantías más elementales. Y entonces llegamos a 1994. La última década del siglo XX fue una década que en muchos sentidos hubo grandes cuestionamientos sobre lo que había sido el siglo XX, sobre los grandes retos que se aproximaban en los albores del siglo XXI. Recordaremos que justamente en el año 2000 los países de Naciones Unidas, integrantes de Naciones Unidas, se dan a la tarea de definir los 8 objetivos del milenio, precisamente bajo el reconocimiento que el desarrollo, entendido como tal en la órbita capitalista occidental, no solamente había entrado en crisis, sino que había hecho que muchos seres humanos estuvieran desprotegidos totalmente desde la órbita del Estado-nación, pero también desde la órbita del libre mercado y de mucha peor manera desde la progresión y tutelaje de sus derechos humanos. En 1994, con la presentación del informe titulado Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, se da a la luz pública, a la luz internacional, y acogida a nivel planetario el concepto de seguridad humana. ¿Por qué este concepto es muy importante y por qué es fundamental para entender o para velar por los derechos humanos de los hombres? Me refiero hombres o mujeres, me refiero al género humano. En este sentido, el concepto tiene dos áreas fundamentales. El concepto de seguridad humana nos habla de que el hombre debe estar libre de temor y libre de necesidad. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Aparentemente el concepto de seguridad humana y el enfoque de seguridad humana nace en 1994 dentro del seno de Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para ser exactos, y adquiere gran visibilidad. Sin embargo, ya Roosevelt
en 1941 había hablado de la seguridad humana y justamente refiriéndose a que el hombre, después de con el problema de las guerras mundiales, tendría que vivir libre de temor y libre de necesidad. Y así nace la visión de la seguridad humana, es decir, un desplazamiento de la visión estatocéntrica de la seguridad, de una seguridad basada en el Estado, en el territorio, en la integridad de la nación, para desplazarse a ver las necesidades reales de esas personas, de esa nación, y centrar las políticas públicas en esas necesidades reales. En un enfoque ético y filosófico, la seguridad humana está basada no solo en la reducción de los riesgos y de las vulnerabilidades del ser humano que ponen en peligro su vida y su bienestar. Además, da cuenta de un deber ser que va en la búsqueda de la construcción teórica y práctica de mejores condiciones de vida para millones de seres humanos que hoy en día viven con miedo, pobreza y exclusión. Al propio tiempo, existe un reconocimiento, aunque no explícito, de que la forma que ha asumido el capitalismo global no solo no contribuye a la consecución de este fin superior, sino que además va en la lógica de toda destrucción de vida y por ende de la seguridad. ¿Cuál es la vinculación de la seguridad humana con un tratamiento ético del desarrollo? La seguridad humana sitúa a la persona como sujeto de estudio. Por lo tanto, toma en consideración un amplio conjunto de condiciones que amenazan la supervivencia, el sustento y la dignidad e identifican el umbral para considerar que la vida humana actualmente se encuentra amenazada en forma intolerable. ¿Cuáles son los elementos de la seguridad humana? Son 3. Necesidad de apoyarse en una sólida base ética, formada por valores comunes que conduzcan al compromiso de proteger la dignidad humana, elemento clave de la seguridad humana. Respaldar esa dimensión ética a través de la creación y aprovechamiento de instrumentos normativos al servicio de la seguridad humana, garantizando la plena aplicación y observancia de los acuerdos y tratados internacionales relativos a la protección y promoción de los derechos humanos. Y la tercera sería la necesidad de reforzar el componente de educación y desarrollo humano, centrándose en cuestiones como la educación para la paz, el desarrollo sostenible y la formación sobre los derechos humanos y la ampliación de la democracia. Estos son, digamos, el triángulo virtuoso que compone la seguridad humana. En el informe sobre la seguridad humana de la Comisión, publicado en junio de 2003, se decía lo siguiente: la llamada que se hace en el informe a favor de la seguridad humana es una respuesta a los desafíos del mundo actual. Las políticas y las instituciones deben responder a esas inseguridades de manera más firme e integrada. El Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad, pero como los problemas de seguridad se tornan cada vez más complejos y varios actores nuevos tratan de desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado para incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana. Los proyectos financiados con cargo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas sobre Seguridad Humana han permitido por lo menos 5 cosas. Subrayar el enfoque práctico de la seguridad humana para abordar las inseguridades multifacéticas contextuales. Proporcionar mecanismos de colaboración entre las partes interesadas o afectadas en una situación particular y que han alcanzado buenos resultados. Aportar nuevas perspectivas cuando las respuestas preexistentes han demostrado su insuficiencia. Apoyar medidas de mitigación de aumento de la capacidad de resistencia y resiliencia, lo que se han traducido en notables mejoras. Y realizar un análisis más profundo de las causas, las manifestaciones de las amenazas complejas interrelacionadas y sus repercusiones en la supervivencia de las comunidades locales. En el contexto latinoamericano podríamos decir, y ya con esto concluyo,
la necesidad de establecer en términos prácticos y operativos la relación entre la seguridad nacional y la seguridad internacional y la seguridad humana. La aparición de la violencia como un elemento determinante en el análisis de nuestro subcontinente es probablemente la materia que más nos debe preocupar. Si las personas no logramos encontrar los mecanismos para lograr mayor integración y mayor desarrollo humano y mayor respeto a las libertades y a los derechos humanos, muy difícilmente podremos hablar de democracia o, peor aún, de desarrollo. Por su atención, muchas gracias.